Muchas veces se mandan mensajes mixtos si se habla con las hijas y no con los hijos sobre el sexo. ¿Qué debe hacer uno si tiene hijos e hijas? ¿Cómo hablar con los hijos varones? Marta, madre de una hija de 18 y un niño de 8 años, lo ve de esta manera. En general, para mi modo de ver, en general no debería de haber diferencia a la hora de hablar de sexo, porque si yo le estoy pidiendo a mi hijo que sea responsable, es lo mismo que yo quisiera que mi hija tuviera del hombre con el que él tuviera sexo. Entonces, en general, yo no creo que puede haber mucha diferencia. La diferencia está nada más basada en la edad de sus hijos. No puedo darle la misma información a un niño de 8 que a una de 18, pero también tratar de contestarles a la edad que tiene, o sea, contestarles exactamente la pregunta que ellos te están haciendo, no irte más allá. Tú les estás dando otra información que no necesitan todavía. A Ritza, madre de una hija de 22 años y 2 varones, uno de 21 y uno de 9 años, le pareció importante proveerles la misma información cuando les habló sobre el sexo. De la misma forma que quiero proteger a mi hijo, de esa misma forma quiero proteger a mi hija. Enfermedades de transmisión sexual no escogen si eres niña o eres niño. Entonces, le hablé de la misma forma a los dos. Las profesionales de salud, Vanessa Roth, coordinadora de salud comunitaria de la organización Planned Parenthood of Central North Carolina, y Olivia Carles, la coordinadora de enlace hispano de la campaña para prevenir el embarazo en adolescentes en Carolina del Norte, también explican por qué se debe hablar con hijos e hijas sobre el sexo. Sugiero que los madres que tienen hijos e hijas, que les habla de la misma manera, que les da los mismos mensajes, o sea, y que los dos son seres sexuales y van a tener preguntas acerca del sexo. Aunque las chicas estén en riesgo de embarazarse, son los niños que se puede embarazar a una chica. Entonces, los dos necesitan la información. Los dos tienen que ser seres responsables. Entonces, hay que dar la información a los dos. En realidad, los hijos y las hijas, los dos tienen responsabilidades acerca de cómo tener una vida sana y también cómo pueden prevenir los dos embarazos no planeados y también infecciones por transmisión sexual, porque muchas veces pensamos mucho en dar información a las hijas y los varones y sus hijos, ellos también necesitan entender. Es importante que ellos sepan de los anticonceptivos también. Es importante para los dos. Claro que puede haber diferencias en cómo los hijos varones responden a las madres. Ese fue el caso de Rosa. Pienso que cuando te acercas a tu hijo, a mí me pasó que cuando te acercas a tu hijo, de parte de él no hubo mucha respuesta. Más bien era, ¿por qué me estás diciendo esto? Él me contaba 2, 3 cosas nada más de él personalmente. No había esa respuesta de él hacia mí a decirme, no, sí pasó esto, o fue así, o no. Con mi hija, cuando empecé a hablar yo con ella sí me contaba más cosas. Más comunicación de su parte hacia mí en decirme ciertas situaciones que habían pasado y que podía hacer ella y me preguntaba. Pero con mi hijo no fue así. Aunque uno no tenga la misma respuesta del hijo varón, uno debe dejarle saber que puede hacerle preguntas cuando esté listo. Respeté el que él no me quisiera decir nada. Las fuentes de información están aquí y esto es lo que necesitas. Se recomienda que tanto madres como padres hablen con sus hijos y fomenten una comunicación abierta. Sin embargo, aunque es lo ideal, los padres no siempre se involucran en estas pláticas, como cuentan Rosa y Ritza. En realidad, él no se involucró, él no tocó estos temas con nuestros hijos, con ninguno de los dos. Lo ideal sería que él como hombre se acercara a los hijos varones. Tal vez las reacciones de mi hijo hubieran sido diferentes si hubiera sido un hombre el que estaba hablando con él. Pero si no se da esa relación entre padre e hijo, no tiene uno por qué forzarla y uno de todos modos darles la información, aunque lo ideal hubiera sido que hubiera una relación entre padre e hijo con confianza suficiente para hablar de eso. Sinceramente, no mucho. Él es mucho más reservado, pero yo poco a poco fui haciendo que se involucrara más. Y yo le decía, no, esto es cosa de los dos. Hay cosas que el niño quiere saber como niño de su papá y hay cosas que la niña como niña quiere saber
de su mamá. Definitivamente pienso que los padres deben de estar en la misma página, en lo mismo los dos. Si el papá no siente que puede tener estas pláticas, o tal vez no hay un papá con quien hablar, como fue el caso de Melba, madre soltera de 2 varones, puede buscar la ayuda de otro varón al que uno le tenga confianza de que podrá dar información correcta. Incluso aún después de haber platicado con mi hijo, sentí que no le había dicho todo lo que yo hubiera querido, ¿verdad? Hablé con un amigo varón, porque yo sentía que mi hijo tenía más preguntas, que no se animaba a preguntarme a mí. Yo, la verdad, no sabía cómo entrar a esos temas, a esas inquietudes, ¿verdad? Y un amigo mío, al cual él le tiene mucha confianza, tuvo también un poco de charla sobre el sexo y creo que mi hijo salió de sus dudas. Sea que tenga hijos o hijas o los dos, hable con ellos y enfatice, en tanto a las hijas como los hijos, la importancia de ser responsables, como dice Rosa. El que supieran que tenían que ser responsables. Piensa seriamente lo que vas a hacer. Es responsable desde que vas a tener relaciones sexuales, tienes que ser responsable en pensar, bueno, ok, tengo con qué protegerme, sé quién es ella. El ver toda la foto grande en lo que puede pasar antes de estar en la situación, porque en el momento en que están en la situación no lo van a pensar. Esta audioguía, Conversando con nuestros hijos, consejos de madres latinas sobre la educación sexual, es una producción de la Fundación Healthy Start de Carolina del Norte. Para más información y recursos, visite www.mamasana.org.